que sacó la foto, él lo va a explicar mejor, es justamente el entrevistado, Robert Iabek, Bien, Robert. a quien ya tenemos en la mesa redonda. Y bueno, ya lo saludamos después de 16 años, nos volvemos a reencontrar, 2004-2005, en el programa italianísimo. ¿Qué tal, querido Robert Iabek? Para mí, el número 1 de la fotografía. Un gustazo estar nuevamente hablando contigo por la 1330 AM del dial. Buenas noches, Martín. Un placer estar contigo y con toda la audiencia de la mesa redonda. Bueno, Robert, acá estamos, él me dice Martín porque yo me llamo Jorge Martín. Acá estamos con José Redondo. Buenas noches. Luis Benech, que te saludan. Hola, ¿qué tal? Gustazo. Bueno, la consulta, y entramos ya en tema, ¿no? Digo, este disco de Natalia Bolani, la foto la sacaste tú. Sí. Para mí esto es una primicia total escuchar el disco. No había escuchado nada y me quedé totalmente maravillado escuchando qué bueno. este tema. Bueno. Si es una foto, está de espalda, con la espalda desnuda. Sí. Exacto. Sí. Bueno, pero viste lo que es esto, ¿no? Esto es radio verdad. Esto que sale en el momento. No, pero aparte está con la espalda desnuda, no es una mentira. Sí, no, tal cual. El compromiso con la verdad siempre, Jorge. Bueno, Robert, contame un poquito, ¿cómo fueron tus comienzos en la fotografía? ¿Cuándo nació ese deseo por la fotografía? Y también preguntarte por los cambios en los métodos, ¿no? El pasaje del revelado manual a las impresiones digitales. Sabemos que sos un fiel del mundo del Mac, ¿no? Me imagino que seguís siempre... no te escuché bien. Del mundo Mac, el mundo de Macintosh. Ok. Viste como algo me acuerdo, que siempre estabas en la última. Me acuerdo que ibas a Estados Unidos a te traía lo último. Mirá como me acuerdo, 2004, Exacto. ¿Viste? Casi me había olvidado. Bueno. Sí. Bueno, Mac, lo que pasa es que Macintosh fue como en computadoras personales la que más desde un principio se orientó a todo el mundo de la gráfica. Entonces siempre tuvo como una interfase mucho más intuitiva, más amable para trabajar con imágenes. Después, obviamente, las PC con Windows se fueron acercando y hoy casi prácticamente no hay diferencias. Escuchame, Robert, y los cambios, que es lo que yo te estaba preguntando, ¿cómo fueron los cambios en los métodos, digo, el pasar el revelado manual a las impresiones digitales? ¿Cómo fue ese cambio? Tuvo muchas consecuencias y tiene muchas formas de poder ver estos cambios. Unos muy buenos y otros no tan buenos. Claro, como todo, ¿no? Sí, exacto. Pero, por ejemplo, para empezar con los buenos, ¿no? Sí. Es un cambio que favorece, pero impresionantemente, a todo el tema de lo que es medio ambiente. Claro. ¿En qué sentido? En que en la fotografía analógica, cuando mucha gente recordará, teníamos estos mini labs instalados en casas de fotografía, que uno llevaba el rollo y le revelaban en una hora el rollo y le imprimían las 36 fotos y le entregaban en un álbum chiquito, en los shoppings, en todos lados estaban. ¿Qué recuerdo? De químicos y líquidos que esto vertía a las aguas hervidas y terminaban en los ríos, océanos, etcétera. O sea, y en todo el mundo, todo eso se terminó. O sea, ya no hay más químicos que terminan vertidos. O sea, ahora todo termina en una imagen prácticamente en la pantalla de la computadora, en el celular, en una tablet y si uno imprime en una impresora de chorro de tinta. O sea, claro. Esa consecuencia ecológica es como que la naturaleza es sabia de alguna forma y busca sus recursos para cuidarse. Parecía como que ese cambio tenía algo de eso. Después, en cuanto al trabajo como fotógrafo,
algo muy bueno es que uno puede estar viendo a medida que va sacando las fotos en forma instantánea el resultado de la imagen, o sea, y eso por un lado es buenísimo, o sea, no tiene que esperar mandar el rollo a revelar y ver el resultado 2 horas después. Después hay un tema que no es tan bueno, por ejemplo, que tiene que ver con, esto lo estoy diciendo yo como fotógrafo, que cuando uno saca fotos, digamos, uno tenía 36 fotos para disparar en un rollo. Entonces el nivel de concentración era muchísimo más exigido. Uno se concentraba en cada vez que apretaba el botón porque sabía que era una foto menos de 36. Después cambiaba el rollo, pero era otro rollo que había que cambiar. Ahora uno trabaja con máquinas que tienen 1000 fotos de memoria. O sea, mucho más de lo que va a sacar. Entonces, la concentración no es tan exigida. Eso, claro, de alguna forma puede, o sea, en términos de, digamos, de resultados puede generar como un desgaste en lo que da una muy buena concentración. Claro. Robert, antes de darle paso a mis compañeros, ¿qué sentiste cuando hiciste la exposición en el Solís de los actores famosos? O sea, ¿qué recuerdos te trae? Recuerdos muy lindos, o sea, muy lindos, digamos, primero por ser, digamos, la muestra que realicé en el 2004 en el Solís, 2004-2005. Claro. Por ahí fue. Sí, porque fue en la época que estuvimos, ¿te acordás que lo que estaba hablando yo hace un ratito? Cuando te hice la nota en otra radio. Sí, exacto. Por eso. Bueno, yo inauguraba lo que hoy se ha convertido en la fotogalería del Teatro Solís. Claro. Era la primera exposición que se hacía en lo que ahora quedó establecido como la fotogalería del Solís. Exacto. Bueno, y para mí era como un honor hacer algo así. Esto, de alguna forma, digamos, para mí tiene un recuerdo que hay atrás de haber hecho esa exposición, que era cuando yo de chico iba al Teatro Solís, habían unas carteleras en el hall de entrada, en el lobby central, unas carteleras a la derecha e izquierda en donde uno veía las fotos de los actores de las obras que uno iba a ver, a ser representadas. Claro. Creo que eran fotografías de Julio Testoni, un gran fotógrafo retratista que tuvimos acá en Uruguay. Yo miraba eso y siempre me quedaba como abstraído por esas imágenes. Y cuando reabrió después de los 8 años de reforma el Teatro Solís, yo planteé a la dirección del teatro de hacer una exposición de retratos. Y entonces les planteé hacerlo en donde hoy es la fotogalería, pero dijeron que no, o sea, hubo como todo, no pensaban usar esas paredes, no pensaban poner cosas, pero por suerte se decidieron y hicimos la exposición. Maravilloso. Digamos, es un espacio nuevo para la fotografía, digamos, vinculada al espacio escénico para ser exhibida ahí. Sí, yo recuerdo fotos que habían, yo justo le comentaba a Jorge fuera del aire, que me acuerdo de una exposición que habían fotos de actores, estaba Walter Reino, estaba tu padre, estaba Medina, también estaba Héctor Guido. Recuerdo vivamente esas fotos. Yo justo le comentaba a Jorge fuera del aire que estaban buenísimas. Y me pareció algo novedoso para lo que es el Teatro Solís, ¿no? Sí, lo fue. En ese momento era, digamos, algo que no estaba planificado en el diseño final de la reforma que se hizo en el teatro, de utilizar esas paredes para exhibir arte. O sea, son unas paredes de mármol que estaban pensadas para que quedaran así, o sea, limpias. Claro. Robert, en marzo del próximo año, que es el mes pisciano, aparte de que voy a estar cumpliendo años. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe? Espere. ¿Qué? Quédese ahí.
Mire que el hombre Sí. es pisciano también. ¡Apa! ¡Epa! Sí, sí, sí. Creativo, imaginativo, 20. sensible. Ansioso. Pará. Yo soy un ignorante prácticamente en la astrología. ¿Es bueno que sea nuestro año, Jorge? Y bueno, no sé, vamos a ver. yo Tenemos qué sé. un hombre tenemos gente del tarot, porque hasta ahora no hay tarotistas, Sí, tenemos tarot. estamos entrando en la era de Acuario, igual les aviso. Bueno, Este, pero en marzo sí, del año que viene, 2022, se viene tan cerca y tan lejos para hablar de actualidad o de Claro. Exacto. futuro De lo que se cercano, de retratos en tiempos de pandemia. Comentame, Robert, cómo surge esta posibilidad también que te une con el Teatro Solís, nuevamente. Exacto. Sí, apenas empezó la pandemia en marzo del año pasado. Creo que un mes después, en abril, cuando ya estábamos todos encerrados en nuestras casas, pensé en ¿qué puedo inventar, qué puedo inventar vinculado a este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, bueno, se hablaba de que un día iba a terminar el confinamiento y nos íbamos a reencontrar todos Sí. físicamente, o sea, en presencia. Y entonces pensé, bueno, ¿y por qué no voy ya preparando, digamos, fotografiar, retratar ese reencuentro? O sea, después de salir del confinamiento, que no se sabía cuánto iba a durar. Pero empecé a planificar en eso, lo hablé con la gente del Solís, me comunicaba por email, les gustó mucho la idea. Y entonces me dieron para adelante y empecé a trabajar en esto, empecé a contactar artistas y la idea es que en aquel momento se iba a llamar Retratos de Reencuentro, porque era plasmar un poco al final del confinamiento, llevarlos a mi estudio, a invitar a artistas y que a su vez cada artista invitara a quien él quisiera, que no había estado conviviendo, sino que estaba en contacto virtual y en el estudio recreábamos un poco ese reencuentro. Y fue pasando el tiempo, yo empecé trabajando en esa idea, pero fue pasando el tiempo y hoy en día estamos, digamos, en otro tiempo de la pandemia, en donde ya nos reencontramos, pero seguimos con el bichito en la cabeza, porque no solamente en la cabeza, está, digamos, en lo cotidiano, en la realidad. Claro. O sea, el coronavirus está presente todavía. Sí, la convivencia con el virus, la endemia, como le dicen médicamente. Exacto. O sea que nos reencontramos, estamos en un tiempo en que nos reencontramos, estamos físicamente en contacto, pero al mismo tiempo estamos distanciados porque usamos tapabocas, nos saludamos con el puño, algunos nos abrazamos, nos damos un beso, otros no, de lejos, de cerca. Sí, no sabemos cómo saludar. Sí, claro. Exacto, entonces por eso, ahora el desafío en el que estoy, para los retratos que me faltan todavía terminar para completar lo que va a ser la exposición en marzo del año pasado en Solís, del año que viene, el desafío es retratar esta situación que estamos viviendo entre las personas que vienen a mi estudio, o sea que estamos cerca pero estamos lejos. Claro, claro. Tan cerca, por algo el título, ¿no? Tan cerca y tan lejos, ¿no? Exacto. Robert, y justamente hablando de la pandemia, ¿cómo yo siempre hago esta pregunta? Sí, Quizá yo la hacía en 2020. Me estaba diciendo Luis, y bueno, y ahora me toca a mí. Yo sé que no, de repente no gusta mucho, pero claro, uno quiere saber cómo vive el artista, cómo viven los seres humanos, cómo vivieron la pandemia. Porque esto obviamente vino para quedarse, sin lugar a ninguna duda. El tema es cómo uno se adapta a este nuevo sistema de vida, que no es un sistema de vida. Creo que es una verdadera locura esto. Sí. Digo, ¿cómo viviste estos 2 años? O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, el caso de Pino, que lo tuvimos aquí en el programa, que nos contaba que él tuvo mucha suerte, tuvo trabajo, mucha gente tuvo que ingeniarse. Sí, en el caso otra gente, por ejemplo, en lo tropical, ahora tenemos Cufó en la segunda Claro. tanda. Fue complicadísimo porque el tema baile se apagó y otra gente se reinventó con el streaming, internet. Por supuesto. Pablo Alarcón, lo tuvimos, al actor argentino, el programa pasado, y él nos contaba
que justamente él tuvo que reinventarse y tuvo que empezar a ser de chef, ¿no? Sí, claro, a cocinar y actuar. Y actuar. O sea, ¿y qué fue de la vida de Robert Yabeck? Sí, para mí fue, digamos, un parate total durante 6 meses, porque obviamente no podía. Yo trabajo en estudio, o sea, todo mi trabajo fotográfico lo hago en estudio, y por supuesto en esos 6 meses de confinamiento no me encontré con nadie en mi estudio. De hecho, ni siquiera iba a mi estudio. Qué terrible, qué terrible. Bueno, y la verdad, o sea, estuve parado y me dediqué a leer, a estudiar. Qué horror. A fotografiar acá en casa, Claro. hacer fotografía, naturalezas muertas, experimentar cositas, y por un lado fue un tiempo interesante, porque no tenía, o sea, era duro porque no estaba trabajando, y entonces, bueno, me comía los ahorros y iba haciendo lo que podía, y por otro lado, tenía como un tiempo para hacer cosas que en la vida de trabajo cotidiana no lo hacía tanto. O sea, tuve más tiempo para estar, digamos, conmigo, estudiando, leyendo, experimentando con otras cosas en fotografía en casa. ¿Te encontraste más contigo mismo? Sí, me encontré con mi casa, me di cuenta que la limpieza de una casa es una tarea imposible, o sea, de llevarla a cabo. Un pulpo. Cabalmente. Pero la pregunta es, ¿salió la foto o no salió la foto? Siempre tan avispado, Benech. Ahí, un rayo. ¿Cómo? Es un flash, Luis Benech. Flash Gordon. Robert, y me imagino que habrán sido 2 años donde extrañabas New York. También, sí. Porque yo sé que sos una persona que ha viajado mucho a Nueva York. Sí, bueno, yo estudié, yo trabajé allá muchos años. Claro. O sea, y tengo como... es una ciudad donde yo aprendí mucho, digamos. Tengo como muchos vínculos allá, afectivos. Sí. Es como mi segundo lugar en el mundo, o sea, y bueno, pero estuve ahora hace 2 meses, Bueno, está. en julio estuve, sí. ¿Y cuántos papeles tuviste que llenar en las migraciones? ¿Cómo? No fue para viajar y todos los trámites. Sí. No es tan complicado. ¿No? O sea, el PCR nada más. PCR. Yo el otro día, Robert, el otro día fui a Paraguay. Me hicieron hacer un libro de papeles. Sí. Está complicado. El fin de semana pasado estuve en Buenos Aires y esa sí que fue complicada. Te digo que cruzar el charco fue, pero te digo, sí. Nunca me lo hubiera imaginado. A mí me dijeron, un amigo me dijo que le habían tatuado la cara de Alberto. Más o menos. Y se la tuvo que borrar después de pasar acá. Robert, para cerrar, quería consultarte lo siguiente. A mí me atrapa el mundo de la fotografía. Justo estaba mirando nuevos retratos, aquella muestra también que hiciste, que está Pepe Vázquez, hay Mónica Navarro, Fatoruso, un montón de artistas allí en el Solís. Sí. En el mundo de hoy, obviamente que la fotografía se ha visto un poco favorecida por la tecnología, pero a la vez desfavorecida para el fotógrafo, porque mucha gente saca fotos, mucha gente sube a las redes, mucha gente cree que es fotógrafa. ¿Qué ventajas le encontrás hoy a lo que es la tecnología en la fotografía y qué ventajas le encontrás a lo que era antes? Esa sería mi consulta ante todo este resurgimiento de la fotografía, que todo es imagen hoy, todo es video, todo es foto. Sí. Era un poco lo que decíamos al principio. Vivimos en un mundo digamos, que podríamos hablar de una polución de imágenes. Claro. Estamos poluidos de imagen, o bombardeados. Sí. Pero digamos, como todo, digamos, lenguaje artístico, si lo vemos desde el punto de vista artístico, digamos, como todo lenguaje, hay escritores que saben
digamos, escribir mucho mejor que otros, o sea, y que se expresan con un mínimo de recursos y adquieren formas de expresión fantásticas, y otros que no, que no manejan tan bien el lenguaje. La fotografía es un lenguaje dentro del mundo del arte. Y yo te diría más, o sea, la fotografía digital es un lenguaje, es un tema de discusión, pero yo estoy convencido, o sea, creo en que la fotografía digital es un lenguaje diferente a la fotografía analógica. O sea que creo que tienen una especificidad las dos formas de fotografía diferentes, y que todavía la fotografía digital no descubrió cuál es su especificidad. O sea, es como que todavía está en pañales la fotografía digital, digamos, porque la fotografía digital, digamos, tiene todo este tema del Photoshop, tiene todo este tema del trabajo en la computadora, que la fotografía analógica no la tiene, que le da otra dimensión, otra especificidad de alguna forma. Sí, lo ves distinto, no ni mejor ni peor, o sea, una cuestión total. No, Lenguajes diferentes. Por supuesto, diferentes, ni mejor Sí, ni peor. esto lo traslado a la música, porque como músico nos pasa también con Luis, que la música, la parte analógica y digital es totalmente diferente. Hago ese paralelismo y en la fotografía Pasa en la radio. sucede lo mismo. Sí. Robert, te hago la última, hablando justamente de lo que decía José, de música. Perdón, No. una aclaración. No, por supuesto. Es como cuando se apareció la fotografía en el siglo XIX. Sí. Es como que, bueno, los pintores, la pintura, dijeron que... Y esto de la fotografía, entonces nosotros que nos matamos, nos rompemos el orto tratando de reproducir la realidad lo más fielmente posible. Merlano. Ahora, bueno, ¿es mejor o peor? No, o sea, después con el tiempo se vio que la pintura tiene su especificidad y la fotografía es otra cosa. O sea, no es que una viene para ser mejor o peor que la otra. Lo mismo pasa con la fotografía digital en relación al analógico. Claro. No, yo te iba a hacer esta consulta final para ir cerrando la nota con respecto a la música. Yo recuerdo mucho tus trabajos en el Festival de Jazz de La Pataya. Sí. Contá un poquito, en el final, esa experiencia. Sí. El festival de jazz, o sea, que no es de La Pataya ya hace muchos años, sino que ahora es el Festival de Jazz de El Sosiego. El Sosiego, exacto. Pero en realidad es el Festival de Jazz de Punta del Este, exacto, ¿no? En términos genéricos. Sí. Vienen figuras de primer nivel de jazz mundial, o sea, ahí juega, o sea, vienen... Yo me acuerdo Paquito de Rivera. Paquito Rivera es el director musical, claro, que él también siempre participa como músico, pero sí, es un poco el que arma sí, la selección de música. El director de orquesta, digamos. Exacto, junto con Francisco Llovino, que es claro, el fundador, creador de este festival. Y entonces, a mí, soy un gran amante del jazz y le planteé a Francisco, el creador de este festival, de que me gustaría aprovechar que están estos monstruos del jazz a retratarlos. Y entonces le encantó la idea y armé un pequeño estudio ahí. Y cada vez que los músicos iban de mañana a ensayar, después del ensayo yo me los arrimaba al estudio y los fotografiaba. Qué bueno. Qué buena fusión la música y la fotografía. Robert, el tiempo tirano en radio, te queremos agradecer lo más valioso que tiene el ser humano, que es el tiempo. Y nada, saludarte, Jorge. Un gran placer compartir, este diálogo, este intercambio con ustedes y toda la audiencia. Y una imagen vale más que 1000 palabras. Tan cerca, tan lejos. Retratos en tiempo de pandemia, Robert Yavek. Teatro Solís, marzo de 2022. Próximamente. A no perdérselo. Allí estaremos, Robert. Te mando en lo personal un fuerte abrazo y para mí es una gran emoción volver a estar conversando contigo después de 16 años en una radio. Lo mismo. Arriba. Un gran placer. Buenas noches. Buenas noches. Pasó Robert Yavek por la mesa redonda, un gran fotógrafo que ya lo conocí hacía mucho tiempo y me desasné
tiempo atrás, hace poco, de quién era, la escalinata del Solís, todas esas muestras que Claro. habíamos visto. Está comenzando a desandar el camino, Sí, realmente, sí, ¿no? totalmente. Me encanta la fotografía, los retratos especialmente, la magia de lo que es retratar a alguien y que quede bien.